Hola chicos, soy Apa y hoy tenemos un nuevo video donde les voy a explicar, en mi opinión, qué debemos priorizar. Si refinar nuestro equipamiento o despertarlo. Lo dejo con la intro y comenzamos. Ok, aquí están nuestras dos opciones para mejorar nuestro equipo, las cuales son refinar y despertar. Voy a explicar de manera breve en qué se basa cada una de ellas, para el que no lo sepa, así que empecemos. Cuando tenemos la mala suerte de no obtener el talento especial al momento de fabricar nuestro equipo, el juego nos da la oportunidad de refinarlo. Refinar cuesta la mitad de los materiales que cuesta fabricar este equipo en un inicio. Presten atención en ese detalle porque es muy importante, ¿ok? ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? La probabilidad. Como ven, necesitamos subir el equipo 100 puntos para obtener el talento especial. El juego nos dice que la probabilidad de obtener 100 puntos es la más baja, con 11%. Mientras que la probabilidad de obtener 75, 50 y 25 puntos es casi la misma, 30, 30 y 29. Además de eso, digamos que tienes mala suerte y te sale 25 más 25 puntos, ¿ok? Te sale más 25 puntos, entonces vamos a ver las probabilidades de nuevo. Tenemos 59% de obtener más 25 puntos de nuevo, 30% de obtener 50 y 11% de obtener 75. Entonces, ¿qué es lo más probable? Es que nos vuelva a salir 25 y esto quede en 50. Cuando esté en 50, la probabilidad de obtener 25 va a volver a ser más alta. ¿Me entienden, verdad? Entonces, yo considero que esto es, no es una estafa, pero es lo más parecido a una estafa sin serlo. Ya que si no obtienes los 100 puntos en un inicio, cada vez se te hace más difícil obtener el talento especial mediante la refinación. En este caso, como ustedes ven, yo refiné una vez y lo dejé. No lo he vuelto a tocar. Yo refiné este equipo hace mucho tiempo y no lo he vuelto a intentar. Entonces, a menos que tengas mucha suerte y obtengas 100 en el primer intento, vas a pagar el doble o más materiales para obtener el talento especial, que en este caso es de un 4% de salud de caballería. Por otro lado, también tenemos la opción de despertar nuestro equipo. Este sistema se basa en subir de nivel nuestro equipamiento del 1 al 5. En cada nivel vamos a recibir un buff distinto, ¿ok? Y obviamente, mientras más sube el nivel del buff, sube el nivel de gasto de materiales que te pide para subir. A diferencia de la refinación, aquí no existe probabilidad. Tú vas a asegurar con cada pago de materiales que des que vas a obtener un buff 100%. ¿Ok? En este caso podemos ver que el primer nivel te ofrece salud más 3, salud de caballería 2%, capacidad de unidades, daño de tropez en el mapa y taimado, ¿no? Que es una habilidad única de este equipamiento. Ok, es hora de darles mi opinión de cuál de las dos opciones es la mejor. Yo considero que para la gran mayoría de jugadores, la opción de despertar es la mejor, por el hecho de que no existe una probabilidad. Ustedes van a conseguir una recompensa, van a conseguir un buff por la cantidad de materiales que han pagado, sí o sí. No hay la opción de que no obtengan una recompensa. A diferencia de la refinación, porque aquí, como ya les expliqué, si tú no tienes buena suerte con la probabilidad, vas a pagar el doble o el cuádruple de materiales por obtener la mejora. Sin embargo, eso también tiene que ver con qué tipo de jugador eres tú en tu reino. Si tú eres el jugador que defiende las banderas, las fortalezas, eres el jugador que lanza los rallies, tú vas a necesitar refinar tus equipos, ya que cuando tú eres el rally líder o el garrison de tu reino, tú necesitas cada buff extra que te pueda ofrecer este juego. Entonces vas a tener que obtener la bonificación de la especialidad, en este caso, y también vas a tener que subir de nivel tus equipos con el despertar. Para todos los demás jugadores que no son Rally Leader, que no son Garrison Leader, vuelvo a repetir,
que en mi opinión, la mejor opción es despertar los equipos. No necesariamente todos los jugadores necesitamos incurrir en el gasto que es refinar nuestros equipamientos y correr con la suerte o la mala suerte de no obtener ningún beneficio por los materiales que estamos pagando. Ok chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les vaya a ser muy útil para tomar la mejor decisión para sus cuentas. Como siempre les digo, si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse. Esto me ayuda bastante a que otros jugadores de Rise of Kingdoms vean el contenido y además me motiva también a seguir subiendo videos de Rise of Kingdoms. Un saludo y hasta luego.